Pudimos saber. Empezaron los problemas de nuevo. Sí. Ay, mira, está cargando. Démosle tiempo. Hay que empezar a rellenar las canciones. Y ahora dile que puede empezar a grabar. ¿No? Pero apenas te conectes con la pantalla, Ya. vamos a intentarlo aquí. Sí, para el Gracias. Sí, sí. Gracias. Ya. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver algunas reglas generales en materia de negociación colectiva. Algunos principios. Uno de los principios de la negociación colectiva es la buena fe. La rectitud, ¿cierto?, de cada uno de los intervinientes. No ocultar información, ya que se relaciona también con el derecho que tiene el sindicato a conocer los antecedentes que permiten económicos de la empresa para poder negociar en términos que se ajusten también a la realidad económica de la empresa. Entonces, este es uno de los principios que atraviesa todo el proceso de negociación colectiva. Otro aspecto a considerar en materia de negociación colectiva y que ya es de orden estrictamente práctico es el cómputo de los plazos. Porque hay muchos plazos. Estamos en un procedimiento de negociación colectiva arreglada donde el legislador ha previsto plazos para la respuesta del empleador y consecuencias para el evento que el empleador no responde. ¿Ya? Por lo tanto, es indispensable, ¿cierto?, que yo sepa cómo se cuentan los plazos, no solamente que sepa cuántos días tengo, sino que cómo los voy a computar. ¿Y cómo se cuentan los plazos desde el punto de vista de la negociación colectiva? Pues como todos los días, si me dicen plazo de 10 días, o cuento solamente los días hábiles. Ya corrido. Corrido. Es lo mismo que la licencia médica por el día corrido. Ya corrido. Cuando, lo que pasa es que cuando tengo plazos normalmente dentro de un procedimiento cualquiera, salvo el penal, civil, laboral, familia, si tengo 5 días, 4 días, ahí la regla general es que los plazos sean de días hábiles. Entonces, si la ley dice plazo de días hábiles, se entiende que se cuenta de lunes a sábado. ¿Ya? Si la ley dice un plazo de días hábiles, es de lunes a sábado y después los domingos y los festivos. ¿Ya? Aquí la ley me dice los días corridos, pero también regula una prórroga del plazo para el evento que ese plazo venza un día sábado, domingo, festivo. ¿Ya? Y eso porque, claro, las oficinas, particularmente la Inspección del Trabajo en este caso, no trabajan. Entonces se entiende prorrogado para el día siguiente algo. ¿Ya? Entonces, así funciona, digamos, el cómputo de los plazos en materia de negociación colectiva. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta negociación colectiva reglada, tenemos actuaciones que desarrollan las partes. ¿Cuál es la primera actuación del proceso de negociación colectiva? ¿Qué es lo primero que hacen las partes dentro del proceso? Ya. Entonces, trabajan, ¿cierto?, de manera desformalizada, es decir, sin sugestión a plazos, sin sugestión a regulaciones. Es un trabajo que se hace internamente por parte de la directiva, se supone que en conjunto con los miembros del sindicato, en conjunto con los afiliados, y a partir de ese momento de la entrega del contrato colectivo, comienza a correr los plazos. ¿Ya? Entonces, la actitud que asuma el empleador ahí va a ser fundamental, porque ¿qué podría pasar frente a la entrega del proyecto?
A nosotros nos pasó una vez que entregaron la respuesta fuera de plazo. Y Ya, ¿y ahí qué hicieron? El perdonazo. Porque la buena multa. ¿Una buena multa? ¿Se entiende que se acepta? Se acepta. Entonces, Sí, sí, porque además pasa de la el plazo, multa. ¿cierto? Se acepta automático, no importa que el otro no responda. claro, ahí, pero también tenemos que entender el principio de la buena fe. Ahí tendrían que haber negociado. Pero es que a lo mejor negociaron. Negociaron. Ya se había separado la negociación. Ellos tenían que haberlo llevado y temas que confirmado para que no hicieran la negociación. Tendrían que haber habíamos pasado 2 días. A ver, ahí estaba el principio de la buena fe, pues decir, porque toda negociación tiene que ser a base de. Claro, a mí me pasó Confianza. también, claro, que Claro. el contrato colectivo se ingresó y la secretaria lo recibió, lo timbró y no se lo entregó a Ana, nadie. Y se les pasó el plazo. Y también en ese caso primó la buena fe y el sindicato dijo, no, nosotros lo entregamos y sabemos que por causas ajenas a la voluntad del empleador no se supo de la entrega del proyecto. Pero finalmente primó ahí la buena fe. Entonces decíamos en cuanto a los plazos y la forma de computarlo, ya tenemos claro que son plazos de días corridos, pero para el evento que venzan un día sábado, domingo y festivo, se entiende prorrogado. En cuanto a los ministros de fe, ¿quiénes pueden actuar como ministros de fe? ¿la inspección? ¿Pero quién de la inspección? El ministro de fe, las personas que han sido investidas como ministros de fe, ¿ya? Y además de la inspección del trabajo de los, digamos, de los funcionarios de la administración del Estado, que son funcionarios de la dirección del trabajo, que prestan servicio en las respectivas inspecciones, investidos como ministros de fe. Además de ellos, ¿quiénes más? El de la municipalidad. ¿Ya? ¿Cuál es el de la municipal? El secretario. El secretario. Secretario municipal. El secretario municipal. ¿Quién es el secretario municipal? El notario público. Es una mujer, parece. Es una mujer, la secretaria municipal. No, pues. Que es como de, es que ese cargo es de carrera, Sí, más que de. Sí, pero de una señora que administración de llevaba momento. muchos años, que no me acuerdo el nombre. La Ella, la de Daisy Gallardo. A ella, de ella no me recuerdo, pero sé quién estará ahora. que ahora está cambiando el nombre. Ahí ese es otro, el secretario municipal. Secretario municipal es otro. Y el notario público. Y el notario público. ¿Ya? Entonces, el notario, eventualmente también el oficial del registro civil, en aquellos casos en que no haya la posibilidad de acceder a un notario. ¿Ya? En cuanto a la antigüedad para poder negociar, decíamos que en principio todas las empresas, salvo aquellas excluidas del proceso de negociación colectiva, en principio todas pueden negociar, pero también hay una regulación particular en cuanto a la antigüedad de las empresas. Entonces, tratándose de las micro y pequeñas empresas, cuando estamos frente a un proceso de negociación colectiva, se exige un mínimo de 18 meses de vigencia para poder negociar. ¿Ya? Tratándose de las medianas empresas, 1 año, y de las grandes empresas, 6 meses. Entonces, esos son periodos bastante acotados en los cuales la empresa no puede, o sea, no se puede negociar, y también razonablemente uno supone que durante ese tiempo difícilmente se puede haber constituido un sindicato que conozca la realidad de la empresa también. ¿Son los plazos? Sí. Tú dijiste 18 meses de vigencia de la empresa. Sí. En este caso, la clínica compró un centro médico que tenía parte de las acciones, creo que el 80% de las acciones, en Ancud. ¿Ya? Como la clínica después requirió el 100% a los meses siguientes. Se formó un sindicato. ¿Era legal ese sindicato? Sí, porque la restricción es para poder negociar colectivamente. No es para la constitución del No, sindicato. no para la constitución del sindicato. Pero ellos negociaron. ¿Ya? Pero negociaron ¿de qué manera? Ellos al tiro, o sea, se formó su sindicato y al contrario, dice que es bastante polémico porque obligaron a los demás funcionarios a incorporarse a ese sindicato para tener más presión. ¿Ya? Y negociaron al tiro. Sí, pero Querían los mismos derechos que teníamos nosotros de hace años, ¿no? Que hemos logrado tener, y querían los mismos beneficios. Pero según entiendo, la antigüedad laboral, no, o sea, la antigüedad de la empresa era mayor.
La que compró. Porque, claro, porque la empresa mantuvo la continuidad, la razón social continuó. No es una empresa nueva, no es que yo creé la personalidad jurídica número tanto o la empresa tanto hoy y dentro de, no sé, una semana los trabajadores crean el sindicato y negocian. Acá la empresa ya tenía una historia. Es una sucursal. Claro, compró los empresas, ya se eliminó la anterior y para no despedir los funcionarios, los contrató a todos. Claro, pero la empresa no era nueva. La clínica en Claro, este caso no era no era nueva, claro, no era una persona jurídica que había sido creada recientemente. ¿Sí? El tema se mantiene la actividad por el inicio de la empresa o por la razón social de la empresa. Te lo explico. Acá nosotros tenemos la empresa Calimaco, que era la constructora, que una vez se dio la quiebra. Y no sé, a los 2 años se levantó con otro nombre, pero con el mismo RUT. Y se lo digo porque lo denuncié y hicimos la fiscalización. Entonces, ¿cuál se considera? ¿El RUT de la empresa o el nombre de la empresa? Lo que pasa es que la individualización legal de la empresa es de acuerdo a su RUT. Yo puedo cambiar el nombre, pero el RUT es único. Por lo tanto, ese es el que se mantiene. Así debiera ser. El nombre es fantasía. El nombre fantasía puede variar, pero la persona sigue siendo la misma. Es como si yo me cambio de nombre. Entonces, en ese análisis de las personas, cuando uno estudia las personas en general, habla de personas naturales y personas jurídicas. En las personas naturales, ¿cierto?, tienen un nombre, las personas jurídicas también, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista tributario, las personas naturales y las jurídicas se individualizan con un RUT, y ese RUT es único. Y si yo quiero hacer un cambio, una fusión, tengo que informarle al Servicio de Impuestos Internos. Por más que yo me cambie de nombre como persona natural, o me cambie de nombre como persona jurídica, el RUT sigue manteniéndose. ¿Ya? Ahora, en el caso de la quiebra, explicamos las clases anteriores, lo que antiguamente era la quiebra, que hoy es la liquidación de la empresa, la reorganización, no necesariamente implica que los trabajadores van a quedar absolutamente desprotegidos, porque de acuerdo a la norma, no estoy diciendo lo que pasa en la realidad, de acuerdo a la norma, en el proceso de liquidación se tienen que hacer las verificaciones o digamos verificaciones de crédito y determinar a quiénes se les adeuda, y a los trabajadores se les debe pagar primero. Ahora, ¿qué se les paga primero? Las remuneraciones. Si hay indemnizaciones, van a la fila con otros o se juntan con otros acreedores, pero se les paga primero sus remuneraciones. ¿Y las cotizaciones? ¿No? Sí, al mismo nivel que las remuneraciones. O sea, ellos son la primera prioridad. O sea, hay otros antes, pero son de más extraña ocurrencia. Por ejemplo, los primeros son las personas que han pagado los gastos de enfermedad del deudor. Si fallece una persona, ¿cierto?, dueño de una empresa. y esa persona tuvo una larga enfermedad y tiene una deuda con la clínica, por ejemplo, a ellos se les paga primero. ¿Ya? Pero en la práctica, ¿cierto?, cuando hay una liquidación de una empresa, uno de los primeros que se les pagan son los trabajadores, pero solo las remuneraciones. ¿Ya? Entonces, el problema es que las remuneraciones van en el mismo nivel que las cotizaciones y de salud y cotizaciones previsionales. Entonces, ahí ya vamos a ver. Pero el orden de relación no se altera. El orden de relación está establecido en la ley, particularmente en el Código Civil. Entonces, el orden de relación no se altera. Digamos, la fila que formo de quién le pago primero, eso se va a mantener, independiente de quién pida la quiebra. ¿Ya? Independiente de quién pida la quiebra. El problema es que a lo mejor va a haber gente que cobre más rápido, que sea más eficiente en los cobros. Pero y en ese caso, ¿quiénes van en medio de los trabajadores? Porque, bueno, yo soy de Calbuco y allá muchas empresas se dieron a la quiebra, las conserveras, y lo que le remataban era nada en comparación a lo que tenían que pagar. Claro. Pero... O sea, que tenían que pagarle a los trabajadores. Sí, es que el problema, o sea, no el problema, la realidad es que como van con las empresas que cobran las cotizaciones previsionales y cotizaciones de salud, normalmente estas empresas que van a este proceso de liquidación son empresas que deben todo, deben cotizaciones previsionales, deben cotizaciones de salud, y ahí al aplicarle los recargos, reajustes y toda la multa,
Entonces, la ley dice eso. Dice que primero tengo que verificar los créditos o pagarle las remuneraciones a los trabajadores. ¿Me alcanza? Hasta donde alcance. Hasta donde alcance. Y por ejemplo, en el caso que Ahora, dice- no el 100% también. en el caso que dice que la empresa volvió, pero con nuevo nombre y el mismo grupo, pero anteriormente no liquidó todo lo que tenía que liquidar. ¿Qué pasa ahí? No le cobran. ¿Se le puede cobrar? Pero no liquidó, o sea, no se no le pagó quedó todo. debiendo. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? Lo que pasa ahí es que hay un funcionario, o no funcionario en términos de funcionario público, pero hay una función que desarrolla que una persona que se llama liquidador, y él debió haber pagado todas las deudas. Ahora, hay que distinguir dos situaciones. Una es la liquidación, porque la empresa termina, y la otra es la reorganización. Entonces había que ver qué fue lo que operó, pero cuando hay una liquidación de una persona deudora, se extinguen todos los créditos. ¿Ya? Se paga lo que se puede pagar y lo demás se extingue y se renueva, surge otra persona. ¿Ya? Desde el punto de vista, digamos, de las deudas. Aunque hay una demanda entre medio, ¿Cómo? sí, aunque hay una demanda entre medio. ¿Demanda de qué tipo? Por ejemplo, en este caso, a mí, si se me quiebra, me pagan lo que he trabajado hasta el momento, pero mi finiquito queda como hasta cuando se fabrica plata. Entonces yo llego y hago una denuncia. Demando a la empresa por pago de mi finiquito. ¿También va a quedar así? Ahí, bueno, uno siempre va a poder cobrar en la medida que exista patrimonio. Si esa empresa no tiene patrimonio, usted se va a quedar con la sentencia, la puede ¿cuánto se llama? Enmarcar, ¿ya? Pero no va a poder cobrar. ¿Ya? Sí, eso es Sí. complicado. Y claro, el juicio sigue adelante. eh, Después que uno gana una demanda laboral, viene la etapa de cobranza. Ya uno puede llegar a la etapa de cobranza, la primera resolución del juez que lleva adelante esa causa, el juez de cobranza laboral, que es el mismo laboral, porque hay juzgados de cobranza laboral en solo 2 ciudades en Chile, en Concepción y en Valparaíso. Perdón, 3. Concepción, Valparaíso y Santiago. Ya, 2 ciudades en regiones y más Y Santiago. el resto, ¿No? Esas labores las realiza el juzgado del trabajo en los lugares donde hay juez del trabajo y en los demás, en los juzgados de competencia común, por ejemplo en Calbuco, el juez se ve todo. ¿Ya? Entonces, claro, se dicta la resolución que ordena embargar bienes y hasta ahí llegó. sí, porque también depende de lo que tengan. Claro, si no hay Si se bienes, llevaron todo o si quemaron todo, porque en el caso de ella, en la conservera de Soledad Vargas, esa quemaron, eso no quedó nada. Y así otras más, la de los Sotoleni también se quemó, qué raro. Y eran conserveras y eso es gente de edad que también con los años se fue muriendo y no consiguió recuperar nada, porque a todo esto tampoco tenía las imposiciones en su cuenta y cuando fueron a ver tenía laguna de 3, 4 años, 5 años y la pensión fue nada. O sea, ahora, yo lo digo porque tenía mis vecinas de la casa de mi papá, trabajaban en esa parte. pero ahí hay que tener presente otra cosa, que la norma de cobranza de las cotizaciones previsionales, que es la 17.322, establece ahí que es responsable de cobrar esas cotizaciones la misma AFP. Y también dice la ley, que nunca lo he visto, pero lo dice la ley, que si se logra establecer que el cobro fue negligente, la AFP tiene que hacerse cargo de pagar las cotizaciones previsionales. Eso es lo que dice la ley. Ya, de ahí a que se haga es otra cosa. Otra cosa. ¿La empresa tenía seguro en ese? Lo más probable. Pero capaz, pues, bueno, Sí, pero ahí si hay seguro, el liquidador debió verificar porque se hicieran efectivos los pagos adeudados en la suma del seguro. y depende también del resultado del seguro, porque si dice que es intencional, no pasa nada. Depende. Todo depende. Claro, pero ahí esa es la labor que tiene el liquidador, se supone que es un tercero que trata de cobrar todos los créditos Todo que lo que sea se puede. posible cobrar y luego cerrar, terminar con esa empresa que claramente es inviable. ¿Ya? ¿Pudiste o no? Sí, yo aquí patinaba Sí, tengo que ver, como 3. como 300 páginas, ya. Eh,
Una flechita. Ah, no, avanzaste mucho. Estamos en el derecho de importación. Ah, ya. No te mandé. Esta información se la voy a compartir al correo que la tengo. Ya. Está poderosa. No, pero no son 300, es que este es todo la negociación colectiva. Es Entonces, toda. No sé toda. si quieren completo o el resumen que viene en el No, antigüedad para poder negociar. Aquí está. Ya. En la antigüedad para poder negociar. Y nos quedaba acá los problemas actuales del derecho colectivo. Primero, la extensión de beneficios y ámbito de aplicación. Eso lo tiene que decidir cada sindicato de acuerdo a su realidad. Hay quienes dicen que extendamos los beneficios porque de esa manera el sindicato va a obtener más recursos, ¿ya? Y en el fondo va a ser un perjuicio, entre comillas, únicamente para el empleador que va a tener que solventar más beneficios. Hay otros que dicen, Disculpe, tiene que ser de mutuo acuerdo. sí, pues, y hay otros que dicen, extiendo los beneficios porque aquí tiene que existir conciencia que quien se sindicaliza, quien participa del proceso de negociación colectiva, va a gozar de los beneficios. ¿Ya? Y también hay empleadores que dicen, no, yo pongo como condición para negociar que aquí se extiendan los beneficios. Entonces, esa es parte de la negociación. ¿Quiénes van a ser beneficiados con las cláusulas de este contrato colectivo? ¿Ya? ¿Cuál, en su experiencia, extienden ustedes los beneficios? Sí, nosotros en la última negociación nos acostumbramos a 342, ¿Ya? y ahí no hubo específico de beneficio. Ah, ya. Solamente los beneficios que incluso ahora se ingresó una demanda y salió a favor del sindicato con respecto a la antigüedad que debería seguir la empresa, porque ellos quedaron como ya, si yo te pagaba por 5 años, te sigo pagando por 5, y no hay un aumento. Entonces salió un dictamen que efectivamente la empresa tiene que pagar, si yo cumplí 6 años, pagarme el proporcional que corresponde a los 6 años, pero ellos apelaron. Entonces ahora tenemos que Ya, esperar. pero esa demanda se generó por incumplimiento de contrato colectivo. Es que en realidad se quería ver qué era lo que realmente contenía y se aplicaba con el 342. Yeah. Porque la empresa dice que es como que se sigue con el mismo convenio colectivo, no se pierden beneficios, pero que no hay un aumento, como le digo yo, si yo cumplí 6 años en la empresa, a mí me van a seguir pagando los bonos por 5 años, no por los 6 que cumplí. Entonces eso fue lo que se demandó, para que se vea que realmente es lo que tienen que pasar con respecto a ese artículo. Y la empresa ahora volvió a demandar, así que tenemos que esperar como 2 años más para que nos puedan ver si es así, si nos pagan lo que no nos han pagado hasta el momento. Claro, porque ahí probablemente ustedes argumentaron el cumplimiento del contrato colectivo. Sí. Entonces, de acuerdo a la interpretación que haga el juez, ¿va a corresponder o no aumentar los beneficios? Sí. Entonces, si el juez ya dictaminó que sí correspondía, ¿ya? Sí. Ahora lo que le puede hacer el empleador es presentar un recurso de nulidad. Sí. ¿Ya? Un recurso de nulidad donde solicite que la Corte de Apelaciones revise esta sentencia y diga que es nula. Eso es lo que queremos. Es nula porque se infringió tal o cual no. Ahora, las probabilidades de éxito de un recurso de nulidad son muy bajas. O sea, lo más probable es que se lo confirme. Sí, porque ellos dicen que después van a, o sea, y supuestamente va a llegar hasta el tribunal la Corte Suprema a través de un recurso de unificación de jurisprudencia. ¿Ya? Pero eso no es tan simple, porque para llegar a la unificación de jurisprudencia yo tengo que buscar sentencias de otros tribunales superiores de justicia, de la Corte de Apelaciones o de la misma Corte Suprema, donde se haya pronunciado en el mismo sentido que yo quiero. Y como es una interpretación, es difícil encontrar una sentencia de contraste que diga exactamente lo mismo. Sí. ¿Ya? Ahora, el tiempo se lo van a hacer perder igual.
Sí, son más o menos 2 años que tenemos que Lo esperar. bueno sí es que en la Corte Suprema, cuando uno gana en la Corte de Apelaciones, puede pedir cumplimiento, independiente que el recurso esté pendiente. Y puede ser retroactivo también. Sí, sí, no, si va a ser retroactivo, pero, claro, pero uno tiene que ofrecer garantía, que si me va mal, voy a responder, pero las garantías son nominales, y esta vez es una camioneta, no mía, de mi cliente, de mi cliente. Dejamos una camioneta en garantía de que se va a cumplir el fallo para el evento que fuera desfavorable para nosotros, y la Corte accedió, iniciamos el cumplimiento, la causa todavía estaba en la Suprema, y nosotros estábamos pidiendo cumplimiento, ¿ya? Como para avanzar. Sí, pero acá como son más de 3.000 socios, no. Mira, en una demanda masiva, a nosotros nos fijaron como caución 400.000. Sí, entonces no hay podíamos, hay que esperarlo. tuvimos que esperar. Sí. Supone que ahora en diciembre vamos a negociación de nuevo porque ahí se aplaza el contrato por 18 meses. Así que en diciembre iríamos a negociación de nuevo. Pero ahí tuvimos poquito tiempo, o sea, no fuimos a huelga más como para demostrarle a la empresa, como decían ¿cómo se llama? Los asesores, ¿ya? Es como ya, hay que decir que ya, o sea, no vamos a tomar lo que ustedes quieren, nos vamos a coger al 342, pero sí nos vamos, no, tenemos 6 días de huelga. Igual perdimos, no ganamos el bono término, pero sí mantenimos nuestro convenio colectivo, que era lo importante, porque ahí los bonos son buenos, pues, son más altos y es mejor que recibir un bono. ¿Qué fue el fallo acá? Ahí si me preguntan, no, en Santiago, todo es en Santiago. Muy están centralizados. Sí, todo es en Santiago. Ya están los representantes de la ¿sí? El empleador podría negarse a negociar. Dentro del proceso de negociación colectiva de huelga, tiene que negociar. ¿Y qué consecuencias tiene, no sé, pensando en la mala fe? Que eso suceda, ¿qué consecuencias tiene para el empleador? Lo que pasa es que si él se niega a dar respuesta, se entiende que está aprobado el proyecto, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que pudiera tener, pero administrativa digo de multas de la inspección del trabajo, pero el proyecto va a estar aprobado. Entonces mi primer proyecto tiene que ser muy bueno, muy bueno, muy bueno. Independiente que yo sepa que finalmente no se va. Nosotros sí tenemos extensión de beneficios, ¿Ya? como 5 o 6 asocios que no están dentro del sindicato. Entre ellos, el aguinaldo, los bonos de educación y los beneficios de salud que tengo. Un caso de una socia que no era socia. Nosotros les contamos a los no socios la misma cantidad de dinero por la extensión de beneficios. Entonces, una de ellas dijo, yo no quiero seguir pagando los 5.000 pesos. Entonces, nuestro vaya a recursos humanos y haga algo que diga que yo no quiero los beneficios que me sigan descontando los 5.000 pesos, pero eso significa, lo que dijeron los recursos humanos, que ella no iba a tener la extensión de beneficios. Y eso también le dijeron que tenía que descontarle todo lo retroactivo de los bonos, el aguinaldo, los bonos, la extensión de beneficios de salud, los días extra por fallecimiento, etcétera. Entonces ella dijo, ¿ah? Entonces, sí me dijo, ¿por qué no quería que se descontando? Es que ella no quería, porque decía, sí, porque ella decía, porque tengo que estar pagando todos los meses 5.000 pesos, yo no estoy en el sindicato. Entonces nosotros le explicamos, porque se nos acercó a nosotros, porque nosotros hacemos extensivo ciertos beneficios que entre ellos está la aguinaldo. Ahora esa extensión de beneficios fue parte del proceso de negociación, es impulsada por el empleador o por el empleador. El empleador dice, chicas, queremos hacer, ya, pero como para ahí nos ganamos un día más, pero un día más administrativo, pero sí, efectivamente, y nosotros la condición también fue que a esos nosotros se les descontaran también. Igual. Entre ser socio y nosotros. Claro. Sí. Claro, yo de repente digo lo mismo, o sea, yo escucho estos beneficios como que me sirven mal y me doy asamblea, que me invito a estar. Claro, entonces. Es que por eso le decía que ahí está la duda, si extenderlos, ¿ya? Claro, o no, porque claro, si yo quiero proteger el movimiento, capaz sería más factible, ¿cierto? Más propio para el resguardo del movimiento, no extender los beneficios.
Pero Pero claro, yo no entiendo. yo tengo 40% fuera del sindicato, después la todo un sindicato para los. Claro, es por eso le digo, depende de la habilidad de cada empresa. ¿Ya? Ahora, yo creo que el tema de la sindicalización es tan baja que es más probable que el trabajador esté dispuesto a quedarse fuera del sindicato que generar un nuevo sindicato. Porque el interés por generar un nuevo sindicato no es muy alto. Sí, es una duda mía. Por ejemplo, las personas que están en el sindicato reciben un beneficio, la pensión de beneficio, y en el caso de que ellos renuncien al sindicato, el sindicato está obligado a darle, por ejemplo, la empresa va aguinaldo, pero es dado por el tema de la negociación, pero el sindicato igual da. ¿El sindicato debería darle a esas personas igual o no es? No voy a renunciar. No. Nosotros del sindicato. Acabo de sí, por ejemplo, ya se negoció y hay personas que se están sindicalizando después de la negociación y van a recibir también los beneficios. Quieren salir del sindicato. Cuando sale, deja de recibir estos beneficios, Pero tiene que auxiliar a pagar la sindicato. pero Por eso la gente finalmente no sale, porque hasta la próxima negociación colectiva tiene que seguir pagando la cuota sindical. Y entonces dice, me saco el sindicato, ok, me saco el sindicato. Pero la cuota sindical tiene que seguir pagando. sí, yo entiendo eso, la gente que negoció en el momento que la persona llegó. Ya, es que depende qué es lo que siempre el contrato colectivo. El contrato colectivo es solo los beneficios son para la gente que así yo tengo 20 sueldos ahora, ellos no reciben nada hasta pagar su contra. Pues pagan su cuota, sí, porque tienen todos los respaldos de la directiva que conlleva a otros beneficios o respaldo con hablar de diferentes temas. Pero ese no recibe nada. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No tiene plazo de contrato. No. Ah, pero ellos no pueden acceder a ese beneficio nunca. No, porque ellos no están Hasta la próxima negociación. Pero Ahora en ese tenemos caso, como 34 socios. y ustedes no tienen otro sindicato. Sí, hay dos. Y el otro sindicato no tiene lo mismo, ¿no? No. de que se formó otro sindicato ahora sí, ya. Es lo que le contaba en la clase pasada, que se fueron todos los profesionales de otro sindicato, negociaron, y ellos no tenían idea que no iban a recibir de lo que habían negociado. Entonces cuando negociaron, cerraron el proyecto del contrato, firmaron el contrato y dijeron, ustedes no reciben nada. Ustedes reciben lo que tienen nomás con el otro sindicato hasta que termine el contrato de ellos. Sí, porque empezaron primero con nosotros. Sí. Claro, no, mi pregunta era por si llega un trabajador nuevo y elige sindicalizarse con el otro sindicato, participar del otro sindicato, porque ese le va a permitir acceder inmediatamente a los beneficios. Es que ahora está específico, está como por estamento. sí, administrativo, nosotros somos un sindicato que acepta a todos. Nosotros no. Pero, por ejemplo, independiente, oye, pero la extensión de beneficios, estamos hablando de la extensión de beneficios con respecto al convenio colectivo. Pero, por ejemplo, el convenio colectivo no me habla que yo como sindicato le voy a dar un aguinaldo. ¿Ese se lo dan ustedes? No, es que la extensión de beneficios no es que todo contrato colectivo yo estoy obligada a dar una extensión de beneficios. Yo hablo que, por ejemplo, nosotros sale que la empresa nos da un aguinaldo En el contrato colectivo. En el contrato colectivo, que ahí hablamos de extensión de beneficios, todo lo que está en el contrato colectivo. Pero nosotros como sindicato a sus socios, igual les damos un aguinaldo. Aparte. Por ejemplo, a eso hablaba yo. Independiente, bueno, las personas que se van, ellos reciben el tema de la extensión de beneficios, pero el aguinaldo ya no se les da. A eso, claro, no, porque ese de ustedes. propio del sindicato. Es que esas no son las extensiones de... No, por eso le pregunto. Pero te pregunta si ustedes quieren, no, si ya son malas. Si yo soy nueva, me ingreso a tu sindicato y tú como sindicato, no como empresa, no como convenio colectivo, damos un aguinaldo, nosotros damos para Navidad el año pasado dimos 80.000 pesos. Estos, ustedes lo
Igual que lo Que nosotros, sí, sí lo digo, pero también No. hubo una tabla de acuerdo de porque si se acercan las fechas, la gente va a decir, Navidad es sí, no, igual el bono va de acuerdo a lo que era, lo que se nosotros cuando empezamos. Claro, esos son beneficios que ya que quedan. Beneficio interno. Claro, quedan establecidos en el estatuto, o deberían quedar establecidos en el estatuto del sindicato. Y por ejemplo, esos socios que a nosotros estamos en un problema con algunos socios porque ellos están recibiendo tensión de otros sindicatos, pero antes de estar, ellos habían renunciado, por ejemplo, como yo les comentaba el otro día, al CIL, pero se inscribieron en federación y están recibiendo la extensión de beneficios del CIL. Pero la empresa, hay un dictamen que como que no tenía que permitir la doble sindicalización, pero pasó. Y hay personas que le están cobrando en ambos sindicatos. a la cuota. Y sí, y por ejemplo, esas personas, ahora hubieron personas que nosotros les renuncia porque nosotros vamos a negociar en diciembre y vas a tener que estar nuevamente hasta diciembre. Y si tú esperas tener esas personas que esperan tener el BTN, ya que solo esperan eso, no ven el beneficio mensual. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa persona, yo le digo renuncia porque vas a estar allá, estás acá porque tuviste negociación acá, incluso ellos demandaron y no se sabe finalmente qué va a pasar ahí, y ellos tampoco, yo le digo, no vas a recibir BTN en el otro, porque ya acá tú estás igual en el Quiere estar en los dos. No quiere perder, si no quieres pagar nada, y todavía dicen, no, yo no quiero que me sigan sí, pero a ver, ¿y cuántos trabajadores son? bueno, en nuestro local son 100 personas, pero a nivel nacional fueron muchas más. Tuvieron muchas personas que habían renunciado al CIL. Es como cuando renunciaron renunciaron y se fue a la federación. Pero el CIL, ellos independientes que tenían que haber terminado, su renuncia, no la misma. Entonces, ingresaron nuevamente el sistema, pero la empresa no entró a quienes ya estaban. Entonces, ahí hay un problema. Claro, es que ahí van a tener otra judicialización porque quienes forman parte de la negociación colectiva. Porque ahora yo no sé, me dicen, no, que yo pertenezco, pero digo, sí, pero vas a pertenecer hasta que en julio se termine su convenio colectivo anterior, porque ellos ya están en negociación. Entonces, no, pero es que yo quiero recibir plata. Entonces, yo digo, no vas a recibir, pero no entienden. Hay gente que no entiende lo que uno dice. Entonces, al final, no renunció, va a volver, que la empresa no filtra, porque a lo mejor la empresa va a decir, efectivamente está en el SIL porque está En descuento. pero ellos están como por nosotros. Entonces, ahí hay un tema y yo creo que van a tener más problemas porque igual van a tener que seguir pagando en federación hasta diciembre y si no renuncian porque van a querer esperar un BTN, van a estar con ese dilema constante de no recibir BTN en ninguno de los proceso porque no van a participar en la negociación. Sí. Aunque lo quieran. No, porque ellos hoy día tienen beneficios de uno y están en otro. Ah, no están en otro. No. Sí. Porque el tema está en que ellos, por ejemplo, la empresa le dice, no, es que tú estás en el SIL porque no estás en el listado de federación, pero resulta que la inspección de trabajo nos dice no, porque todas las personas que fueron habilitadas para votar huelga están dentro del sindicato de federación porque fueron habilitadas para votar. Y eso es lo que la gente no entiende. Ahí ya tienen. Yo creo que ustedes como sindicato van a tener que hacer las aclaraciones serias. Sí, porque es como hay personas que sí entienden. Lo que pasa es que digamos, la labor colectiva llega hasta cierto punto, pero cuando deciden ellos participar de los beneficios de otra negociación, es donde se enrarece el tema. Sí. Entonces, como ya. ¿Y qué los bonos de término de conflicto? ¿De cuánto estamos hablando? No sé, porque la cantidad de personas, porque hay personas que, no sé, pues sacan 2,6 millones y van así como dependiendo de la cantidad de años. Ya. Yo no confío en la Por ejemplo, yo cuando tenía 6 meses saqué un bono de conflicto como de 700 y algo. Claro, yo sé.
Lo que pasa es que hay cinco- Extensión de beneficios, nada. Sí, tenemos, pero específicamente tres, como es el informe, la alimentación y un descuento en farmacia. Ya, pero de elementos de la remuneración, de bonos, nada. Nada. Porque el fin que dice todo el sindicato. Igual el bono, por ejemplo, dan bonos de Navidad, pero los que no están en el sindicato, la empresa da un monto menor que daba antes, no el monto que le da a los socios del sindicato. No puede. No puede igualar. Y otra cosa, ¿Sí? por ejemplo, una situación que está pasando un colega. En nuestra empresa hay varios sindicatos. Él venía desde la planta en casa. Entonces, ese sindicato tenía estos beneficios, pero ahora que él está en Padua, se asoció al sindicato de Padua. La diferencia es que él está con el contrato de Castro, que no tiene días más negativos y el de Padua sí tiene. Y el de Padua le dijo, no, tómate los días. ¿Pero quién le dijo? El dirigente del sindicato de pago. Y después se lo descontaron. Entonces, eso no, porque todavía está con el último. Claro, no, a ver, primero el dirigente tiene un rol dentro de la empresa, pero el proceso productivo no lo maneja él. Entonces, me imagino yo que internamente tendrán algún procedimiento para estos días administrativos. Entonces, ¿desde qué momento el trabajador se sintió que estaba autorizado para tomar estos días administrativos? ¿Qué se lo autorizó? No, pero más que nada refiriéndose de que él tiene la opción por estar ahora con el sindicato de él a poder tomarse los días. Pero él no está en esa negociación. No, no estaba en ese Entonces no momento. lo puede, No tiene se lo van a beneficio, descontar. A menos que el empleador quiera, por eso le decía cuál es el procedimiento para los días administrativos, porque si él los pidió y el empleador por desconocimiento se los dio, Yo creo que va a o pasar pero eso. nada que hacer, pues se los dio ya. Yo creo que va a pasar eso. ¿Ya? Y ahí el Sí, están sindicato tratando de que sienta que hay una práctica sindical podrá reclamar, pero ya se los dio. Ya no corresponde que le exija luego la devolución. Ya está. Es que, a ver, en nuestro sindicato, los beneficios siempre se dan después de los 6 meses de que empezaron a hacer la primera cuota. Y ya después hay una cláusula que dice un año, 6 cuotas, o 6 Dependiendo de los beneficios, hay tiempo que tienen que estar para acceder, ¿no? Exacto. Ya. Y eso era una cosa. Pero ahora tengo una duda, porque así como el sindicato siempre da a los socios, una vez se les pide de repente a ellos en las asambleas, no sé, por una rifa o algo así, eso uno se lo puede. Si quedamos como todos de acuerdo, los que asistieron tanto presencial como online, y los que no fueron o no están de acuerdo y no participaron, pero ya somos mayoría, uno les puede obligar como a cancelar la rifa si ya están. Es que son decisiones que toma la asamblea es el órgano. La asamblea es el órgano. Tenemos un caso de un socio que cumplió de hecho hace poco, no sé, 4 meses. Y no está recibiendo los beneficios, pero sí tiene que comprar su rico porque al final igual uno Pero puede. espera. Él se incorporó hace poco, forma parte del sindicato, ¿ya? Exacto. Pero todavía no lleva No lleva los beneficios Claro. porque el estatuto de ustedes establece un sí, tiempo pero igual mínimo. tiene que ¿Ya? cancelar Sí, su pues. crédito, pero si no quieren, uno puede tener el derecho como de sacarlo, por decirlo así, o hacer algo, o Depende de descontarlo por planilla. su estatuto El establece estatuto- como sanción una medida disciplinaria de salida para el evento de incumplimiento, no creo que por Van a rifa. pero sí, si acumulas varias, una sanción. Un cuento por planilla o algo así, ¿no? No, porque tiene que pedir una Claro. Autorizado. Las cuotas sindicales sí las te pueden descontar, pero esto extra, ¿Cuáles serían esas funciones que uno podría decir que este socio hay que sacarlo? ¿Qué socio tendría que hacer? Primero tienes que establecer, son obligaciones esenciales para los trabajadores que forman parte de este sindicato, ¿ya? Después, establecer son incumplimientos graves de las obligaciones que impone incumplimiento grave para el sindicato, por ejemplo, Faltar faltar totalmente a la a las reuniones.
faltar a las asambleas. Igual ¿ya? es una sanción. Sí, pero claro, no vas a sacar a alguien o no vas a destituir a alguien por faltar a una asamblea, pero ya tienes una infracción grave. Por ejemplo, faltar el respeto a otro compañero, ¿ya? Ser acusado de acoso laboral dentro Una de la empresa, adversación. ¿ya? Entonces, pudieras establecer, ¿cierto?, que estas son infracciones graves y establecer una sumatoria, que probablemente Hay que hacer una votación de la asamblea. claro, pero que ahí depende de lo que ¿ya? O Pero sea, el estatuto va por sobre lo que dice la asamblea. es que tú no puedes aplicar una medida sancionatoria si no estás Y el estatuto lo modificas con la asamblea. Lo que hemos modificado. pero puedes establecer que sea infracción grave y después la reiteración de infracciones determinar que se sanciona con Exacto. Con la acumulación de tarjetas. Nosotros tuvimos en cuenta, no estaba en el estatuto, o sea, los estatutos decían que se iba a cobrar una cuota adicional, pero nosotros como somos un poquito para que se note el tema de hicimos una Espérame, no votación. me perdí con la cuota adicional. A ver, Sí, el estatuto dice que, no lo recuerdo, pero dice que, por ejemplo, si hay reuniones, temas de huelga, se va a sancionar con una cuota adicional la inasistencia, ¿ya? Pero nosotros como éramos un poquito más para el tema de la huelga, porque cuando no hay no asisten a reuniones se le aplica el valor de la cuota que son 10.000 pesos adicionales, o sea, son 20.000 pesos en el mes. Cuando hicimos huelga se aumentó a 20.000 por día no asistido a la huelga, que eran 6. 120. Sí, y hubieron personas que no fueron y así como, bueno, es como, no importa, si me lo tienen que descontar, me lo O sea, ganan. y saben que, no sé, no es tanto, no es tanto, pero la gente como que, no sé, siento que le dan un mismo. si decidieron perder igual. Sí, sí, no fueron y estuvieron en su casa los días de huelga y ya no importa, últenme. Aparte del descuento que le hizo por los días de huelga. Aparte de la cuota que es los 10 más los... No, pero dice, aparte de lo que descontó el empleador, por el día, Sí, no me pasaba. sí, entonces fue como... ¿Cuánto gana? No, yo creo que va de, no sé, hay gente como que por necesidad, yo creo que algunos me imagino que no trabajan por necesidad, porque para mí que me dejan necesidad es nada. Pero hay gente como que le da lo mismo. Creo que hasta el 3 no vemos que hasta después va a ser efectivo. El sindicato y aparte la empresa. Después se lo descontaron. Sí. Sí, porque llegamos a un acuerdo, entonces era como, ya, los acuerdos. Es como, porque después uno llega a un acuerdo y dice, total, después no pasa nada, así que da lo mismo. Hay que cumplir, sí, igual que Entonces, nosotros cumplimos lo que se acuerda. Por uno que se sanciona. Igual el tema de las rifas, o sea, si tú no pagas tu rifa, se le descuenta tu planilla y ya, votamos y ya, de acuerdo. Pero no están los estatutos, pero sí como que prevalece el acuerdo que se hace votaciones, Claro, pero aquí y todo. es cuando yo establezco una sanción de salida. ¿Ya? Ya, Ahí yo no puedo sacar sindicato que no tenga una razón que me sirva de fundamento, porque si no podría ser también una discriminatoria. Sí, nosotros igual tenemos los estatutos que se puede sacar a una persona por el tema de las inasistencias, por la falta de ¿Faltas la prioridad? sí, Ya. por el tema de que si yo no sé, me dedico a hablar mal del sindicato, Ya, pero ahí ya no es el límite. Sí. Porque ahí se contradice o se podría contradecir con la facultad de mi opinión. Sí, pero hay opiniones, pero es que lo que pasa es que lo que le conversaba antes es que somos un sindicato que uno es un monólogo, hablan, y nadie entendieron, y después uno se acerca y dice, es que sabes que no entendieron. Eso pasa en todo. Eso pasa en todas las materias. Sí. No es solamente. Estas cuestiones a reuniones
imagino que con la antelación, ¿no? De estas reuniones con usted. Pero hay casos y casos, porque si hay una situación de caso fortuito, no sé, que una persona estaba enferma, no pudo llamar por teléfono. Pero uno le puede solicitar el certificado médico, porque muchos inventan que se enferma uno tiene no era médico. Yo te clarifico a las personas que siempre tienen médico y este Sí se puede. entonces, Claro, porque finalmente. pero uno le puede exigir eso, porque de repente tú me dices, no, y tú me dices que no, el sindicato no tiene una posibilidad. Lo que pasa es que se le puede exigir la justificación, pero le pueden pedir una certificación de la enfermedad que tiene. Ah, no, pero por ejemplo, si yo a la dentista que envíe comprobante, si tú vas al médico, sí, que si tú enfermo, que envíe el documento que está médico. O la solicitud de la hora. Exacto. Pero, por ejemplo, si uno coloca a cierta hora, si lo hacen, como dijo la compañera, después de esa fecha, puede usar como justificación. Depende de lo que ustedes estén dispuestos a aceptar, porque como te decía, hay situaciones que son de fuerza mayor, si la persona está sola en la casa y no tiene quien avise, o por eso la justificación tiene que ser posterior. Sí, existe la fuerza mayor, pero de repente uno le pregunta. Después nosotros, por ejemplo, en este caso, hacemos una reunión, una lista, y después como de una semana enviamos, estas personas nos han justificado, le damos más tiempo todavía. Ya, otra vez, después al otro día te justifican tanto, vuelves a enviar la lista como constantes y diferentes. Después cuando dice que le va a cobrar a tanto, dice, ¿por qué? Señor, se me olvidó avisarle que no, es que yo creo que ahí ustedes van a tener que ser más flexibles. Señalar un plazo máximo después de la reunión para justificar, y los que no justifiquen, En la empresa lo pasa lo siguiente, la gente va igual, sí, porque por los puntos, no van a la reunión, tampoco le cobramos ninguna multa, porque igual consideramos que hay gente que tiene familia, que vive en el campo, pero está la opción vía Zoom. No, Depende porque es señal. Están trabajando, nos permiten salir, entonces. Bueno, las justificaciones son Entonces, vacaciones Y el trabajo. y el trabajo. y vía Zoom no de vía luz. Y el tiempo es cuando cierren planilla, antes que cierren planilla. Señora, porque hay dirigentes que justamente cuando hay reuniones tienen problemas o necesitamos familiares, temas de salud, entonces prácticamente se están reiteradas siempre las mismas justificaciones, justo cuando hay reuniones, siempre se enferman, tienen problemas familiares. Entonces, eso tiene que quedar establecido como arbitrio. Es que en el caso de ustedes debieran estar establecidos dentro de esta. Es más amplia. No, pero en el estatuto. Por eso en el estatuto y se cambia en una asamblea. Entonces pueden faltar 6-7 meses de dirigente, justamente en esas reuniones se enfermó, problemas familiares, de los No, No, si cambian los socios también. ellos son. Sí, lo que pasa es que, claro, ellos tienen estructuras distintas que se reúnen la directiva regional. Entonces, ahí no pasa los dirigentes. No solamente la parte. Usted tiene sanciones, ¿cierto? Por la cuestión de decirle que lo insulte, lo denote, que se burle. Usted tiene concordado dentro de su sindicato una variable de esto de sanción. Sí, me gustaría que me lo contara. Nosotros tenemos una comisión de disciplina dentro del gremio. En los casos nos pasamos a la comisión de disciplina y ellos en menos de 90 días tienen que dar resultados. Bueno, acá hay por código de ética, nosotros no nos quedamos atrás. Hay dos códigos, un código de ética para los colegiados en general y hay otro código de ética dirigencial. Pero están los códigos, ¿verdad? La semana pasada cuando vimos el tema de la ética, de la probidad, yo les mostraba también que los mismos sindicatos pueden generar sus códigos de ética, eso independiente del código de ética que genere el empleador o de buen comportamiento, pueden tener su propio código de ética, ¿ya? Donde establezcan sanciones y en el fondo exhortaciones al buen comportamiento, ¿ya? Llamados al buen comportamiento y a mantener la ética, porque por ejemplo el tema que veíamos recién de los comentarios, claro, ahí es complejo porque ¿dónde empieza el comentario y el derecho a emitir opinión y dónde empieza el termina?
¿ya? ¿Dónde empieza el cagüín? Y el cagüín es malvado, o sea, causa estragos. Y hoy día los bancos estables funcionan con las redes sociales o lo publican en... Claro, entonces hoy día todo se amplifica. Pero No, pero es que hoy día en WhatsApp no es anónimo porque alguien siempre del grupo filtra. Siempre hay alguien que filtra, porque además no se conforma con tener el cagüín para el grupo, sino que lo comparte. Y ese que lo comparte también con el número de la persona y así. pero nosotros como dirigentes ya tenemos chances. Bueno, empiezan como bien chicos, bueno, algunos que no van, no aparecen, sí que dicen nada, que contactan, pero no por lo menos por su parte. Pero ¿qué es lo que es? No hace nada. No, eso no hacen nada. Claro, no hacen nada. Y después yo creo que ahí todo en las bases. Y cuando tienen que reclamar, son los primeros en quedarse callados, porque cuando tienen que reclamar, son los primeros en callarse la boca y cuando tienen la oportunidad de decirlo no dicen no nada. dicen nada. Por lo menos no tienen. Pero lamentablemente la gente, igual aquí en el porque igual tenemos un ambiente laboral, que a veces no hay, pero sí un ambiente también de trabajo seguro también. Entonces, si uno algo le gusta a uno, tiene que afrontar lo bueno y lo malo. Por lo menos nosotros ayudamos a los socios y a nosotros, porque la confianza igual es Así. Nosotros sí expulsamos un edificio. Ustedes expulsaron. ¿Por qué? ¿Qué hizo el socio? No es tan grave, pero bueno, en el estatuto nosotros dice que por falta grave podemos expulsar a un socio, pero ahí se hace todo lo que dice Jessica, hay que llamar a votación de todos los Es socios, decir, entre todos. todos votan antes de dicho. Y decidieron expulsión. Y el socio, por su honor, no se quiso retirar solo. No, creo que por eso después no quería denunciar por la pero me dijeron no. Pero en ese caso no fue votación y toda una mayoría decidió. ¿Pero y por cuál fue la razón? Hurto. No, eso no se perdona. Hurto, Ex dirigente. ¿hurto dónde? Sí. Al sindicato. Sí. Ex dirigente. Pero no eso, pero que eso es apropiación indebida. Ah, ya. Porque es un hurto de llevarse la Claro, ya, sí. No, hurto Bueno, era es la apropiación de dinero, de cosas. de cosas de Como yo me llevo algo. Claro. Pero eso sería también apropiación, porque la apropiación significa que a mí me encargan el cuidado de algo. El dinero, cosas. Claro, el dinero o cosas. Y yo, estando en las cosas bajo mi resguardo, me las llevo. ¿Qué pasaría en el es que yo trabajo y robo en el Eso es un hurto. Claro. pero el otro, ya. Por ejemplo, yo soy la tesorera, me quedo una. Eso es apropiación indebida. Sí, eso es apropiación indebida. Ni por eso se quiso retirar. Pero lo habían formalizado, ¿o no? No. Pedimos la opción de que devuelva. Igual arriesgado, porque mientras no haya una sentencia condenatoria, ustedes no pueden hablar de que hay un delito. El único que puede establecer que hay un delito es el juez de la República. Entonces, no nos vamos a dar datos al caballero que la denuncia por injuria y calumnia. No, pero él pasó eso pasó. O sea, nos dimos cuenta las dos cuando entramos. Entonces, esta extensión de beneficios permite a las partes acordar la aplicación general o parcial de sus estipulaciones a todos los trabajadores de la empresa o establecimientos sin afiliación sindical. En eso consiste la extensión de beneficios. Para acceder a los beneficios, los trabajadores que no forman parte de la organización deben aceptar la extensión y obligarse a pagar todo o parte de la cuota sindical según se haya acordado. ¿Ya? Eso va a depender. Y aquí tenía una causa, pero la tengo. Cerveza austral. Voy a ver si la ven en el intentando la puedo bajar. Cerveza austral más la corte, un fallo de la Corte Suprema. Ya. Sí, calura. Ya. Otro tema aquí de problemas actuales se expone
propone dentro de la organización, dentro de la negociación colectiva, el reemplazo de los trabajadores. ¿Han tenido ustedes? ¿No? ¿No lo ha intentado el empleador? Allá contrataron mucha gente a que vayamos a la negociación, mucha gente nueva. Y después volvimos y... Pero fue antes de la negociación. Antes, pero fue como, por ejemplo, ellos tenían bloqueadas las contrataciones y cuando comenzamos la negociación, empezaron a contratar como los meses que estaba la negociación, cosa que cuando si nos íbamos a huelga, ya tenían el personal. Ya. Entonces, lo que la ley prohíbe es el reemplazo de los trabajadores en huelga. Eso está en el artículo 405 del Código del Trabajo. La empresa lo hizo antes. Sí, porque por ejemplo ahí hay que ver, Walmart trabaja con externos ahora, había que ver cuántos externos tenían el año anterior con la negociación y ver todas cuántas personas había, pero como le digo, ellos trataron. Eso no se pudo, no se pudo contactar más gente. No, se estaban bloqueados. ¿Cuántos trabajadores es evidente? Sí, sí, porque pero igual se le repito más. Ya. Entonces tenemos aquí a los reemplazos de trabajadores en huelga sin perjuicio de las adecuaciones necesarias. O sea, ahí es donde nos deja esa opción amplia, adecuaciones necesarias, porque muchas veces esas adecuaciones se transforman en la práctica en reemplazo. Sí. ¿Esto para que siga funcionando la empresa? Claro. Para que siga funcionando. A ver, porque se supone que la huelga es un mecanismo de presión. Entonces, es el único mecanismo de presión que tiene, por eso es tan delicado que se prohíba o se limite o se restrinja el tema de la paralización, porque dejan sin mecanismo de negociación. ¿Ya? Entonces, se consideran prácticas desleales, entre otras, ¿ya? Y ahí el artículo 403 enumera, ¿ya? Y enumera, ¿cierto?, dentro de la letra D, el reemplazo de los trabajadores que hubieran hecho efectiva la huelga dentro del procedimiento de negociación colectiva reglado. El reemplazo de esos trabajadores no lo puedo realizar. Pero aquí no había estado reemplazando a nadie. O sea, por ejemplo, en el hotel. Nosotros votamos la huelga. ¿No pueden reemplazarnos? No. Son funciones. Tienen 5 camas. Salvo que contrate gente. Puede parar una sola sección de los dos Esa es la teoría. que son sindicalizados, todos los mucamas de los dos, para una sección se quedan sin mucamas, no pueden reemplazar a nadie pasa, no van a poder recibir. Lo mismo que cocina. No, si yo tengo nosotros tenemos todas las áreas cubiertas, es decir, recepción, consejería, mucama, cocina, igual restaurante, todo. Adquisiciones, paro, una vez de los dos paraliza todo lo que La rueda no sigue funcionando. ¿Y ustedes? Bueno, ahí es un tema delicado porque no se puede paralizar, o sea, no está normada la paralización. Se supone que la paralización, en el caso de ustedes, está dentro de un proceso de negociación colectiva arreglada y todos sabemos que podría llegar a eso, y es un derecho. Pero en el caso de los funcionarios del sector público hay restricción. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de nosotros, se habla, ¿cierto?, que la empresa no puede contratar, digamos, una persona. Pero en este caso sí puede contratar personas externas. En el caso, por ejemplo, de nosotros, personas externas. No, porque sería reemplazo. Incluso, por ejemplo, se ha fallado, por ejemplo, el establecimiento educacional, que también podría ser constitutivo de reemplazo el que vayan los apoderados a cumplir funciones en el establecimiento. Hay un colegio, por ejemplo, que paraliza y los apoderados a toda costa tienen que el colegio está funcionando, no obstante que haya huelga, van los apoderados y se instalan. ¿Y qué se hace ahí en este caso? Porque, por ejemplo, estuvimos en huelga y tenían personas ya contratadas, pero están externos.
la revolución ya tenía- pero es que fue antes, no, porque este reemplazo está limitado en la web. Pero no pueden cubrir tu turno. Es que ellos se preparan para llevar tu huelga, eso no hace una empresa que Bueno, ahí tienen que pasar dos cosas. Una, que sea una empresa que tenga recursos para pagar doble función. ¿Ya? Entonces, si ya tenían contratada a la persona antes de iniciar la huelga, ahora, si hay un reemplazo interno, hay que ver si efectivamente es un reemplazo o es una adecuación. Y ahí va a estar la ¿Y en la sutileza. adecuación qué se No, pero se voy a responder ella y después. ¿Sí? Porque la controladora a los profesores de actos vulnerados el derecho a la participación habiendo dictamen anteriores que permitía las recuperaciones con representación. Esto se ha estado hablando, ha habido y ahora dicho que no era la interpretación que le han dado ahora ella hecho un poco más liviana, ¿cierto? Con el criterio que ella dio de acuerdo al documento. Pero aún esto, bueno, ya toda la comuna han negociado con sus empleadores para las recuperaciones, pero todavía falta claridad, ¿cierto?, del documento que salga y que ella esto como que autorice, ¿cierto?, que eso se va a llevar a cabo. Es que ahí hay una situación distinta, porque estamos hablando de una huelga, con una paralización, que está fuera de un proceso de negociación colectiva. O sea, no hay ninguna norma que establezca o consagra ese derecho. También hay que tener presente que ellos cuando paralizan, me refiero a los trabajadores del sector privado que participan en el proceso colectivo, se les descuenta. Sí. Se les descuenta y no hay vuelta que darle. La única posibilidad de compensación es este bono de término de conflicto, bono de pronto acuerdo, como le quieran llamar, pero es una forma de compensar lo que les no trabajar. Pero el descuento va. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está en discusión ahora en el caso de los profesores? Históricamente se hacía en los movimientos, se generaban los movimientos, había paralización, pero luego se recuperaba y no había descuento. Yo no recuerdo que acá en Puerto Montt hayamos estado frente a situaciones donde se haya descontado. No recuerdo. ¿Ya? No, ¿Ya? nunca se descartaron. No, pero es que los coordinos No, la gente tampoco. Igual Sí, igual les pagan. no, Claro, no como los privados, que los privados paran y se dejan. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba acá? Había una negociación y se establecía en virtud de esa negociación que se iba a recuperar, ¿ya? Pero se recuperaban las clases. Entonces la Contralora lo que planteó en un primer término era que día no trabajado, día no pagado, día recuperado dentro del horario de trabajo, no se paga. no, porque también hay que separar las horas no lectivas y lectivas, Claro. porque una cosa es trabajar con los niños y otra es el trabajo administrativo. Y eso antes nosotros no teníamos el conocimiento de que se separaba. Por eso ya no se puede recuperar todo lo que queda de diciembre. Nosotros trabajamos hasta el 31 en el establecimiento, pero tenemos que estar disponibles hasta el 15 de enero. Si el empleador por una capacitación o algo, nosotros tenemos que estar dispuestos a ir, porque así dice el estatuto, por los primeros 15 días de enero. Pero ahora hay que recuperar una con niños y otra nuestra carga laboral es no lectiva. Entonces, igual la negociación en algunos lugares se ha dado bien, en otros no tan bien. Pero el punto era que aquí sí había voluntad en algunos estamentos, principalmente aquí por lo menos la provincial, que fue más diligente en el caso de nosotros para ayudarnos. Pero esto debió haberse, no sé si sabido de antes, o sea, toda huelga tiene un riesgo de después, Sí. eso estamos claros. Siempre ha sido así, y uno cuando los colegas te preguntan, pero nos van a descontar, colega, toda huelga tiene un riesgo de descuento.
que podamos negociar, que no nos descuenten, es otra cosa. Si usted no quiere irse a paro, eso es su decisión personal, pero aquí sí puede haberlo. Entonces la gente siempre tiene asumido, como nosotros nunca aquí, por lo menos, nunca nos descontaron. Una vez estuvimos 2 meses, trabajamos hasta el 20 y tanto de enero. Eso fue el 2009. Y no nos descontaron. Pero también es una cosa que tampoco puede ser siempre, o sea, puede darse o no darse. Es verdad, el derecho a manifestarte está coartado porque nadie va a querer ir a paro si te van a descontar. Yo creo que ahora Son los más valientes, los malos que van a paro sin descontar. Nosotros sí tenemos la experiencia en la comuna de Calbuco, donde estaba sacando mis años para eso, tuvimos descuentos de 3 días de paralización. Esto, porque eso que el jefe era uno, pero hacerlo, ¿no es cierto?, en ese momento del colegio de profesores, que después ya no nos conoció. Eso nosotros ha sido nuestro único que hemos tenido 3 días de descuento. Y nosotros sabemos que cuando vamos a cualquier movilización, nosotros sabemos que la primera sanción puede ser descuento, eso lo tenemos todo claro. Así que nosotros sí nos gozamos de personal descuento. Es que ahora también tenemos que entender que, como les decía al comienzo, la huelga es un mecanismo de presión. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo pienso en Ancud. ¿Qué hubiese pasado en Ancud? Estuvieron ¿cuántos meses pagando la mitad del sueldo? Y no les pagaron alguna vez. Claro, entonces, ¿qué hubiese pasado si en Ancud los profesores no paralizan? ¿Seguimos igual? ¿Qué hubiese pasado en Atacama si los profesores no paralizan? Seguimos igual. Entonces, también hay que entender que es necesaria la paralización para visibilizar los reclamos del sector público. No los reclamos hoy, yo quiero que me den un día más. O sea, es dramático. O sea, yo le hablaba en esa época, me acuerdo que pedimos una audiencia con el director del trabajo acá en Puerto, y le explicaban, o sea, cómo, y le explicaba, esta vez vino la dirigente, una Pamela, le decía, yo estoy vendiendo mis juegos de Nintendo, decía la Pamela, Sí, pues, para tener porque no tengo ingreso, y era terrible ver todos los fines de semana que subían actualizaciones. Pero no le pagaban porque estaban en huelga. No les pagaban porque el municipio, la corporación no tenía recursos. Entonces, vecinos, estoy haciendo un mercadillo, voy a vender, no sé, comida este fin de semana, y todos ahí contribuyendo, de acá también, como ayuda social también. Se generó. Lo que pasa es que el problema de Chiloé se debió a que las corporaciones municipalidades se gastaron la plata en otra cosa. Tuvieron colegas que no fueron nunca a huelga esperando para que no perdan. Igual iban a trabajar, pero no les pagaban. Le deben las cotizaciones previsionales. Lo mismo pasa en San Pablo. San Pablo, que es una comuna pequeña, también le deben las cotizaciones. Un tiempo le pagaban de mitad de sueldo. Los préstamos no los pagan. La salud no la pagaban. Y eso pasó hace 2 años, acá cerquita, no es mucho tiempo que ha pasado. Y Ancú, a pesar de que pasó SLEP, todavía tiene problemas con los pagos de cotizaciones. Y eso va en desmedro de la gente que se quiere jubilar. Porque también hay que pensar que esa gente que no le pagan, la previsión tiene una laguna y eso le va a perjudicar a la hora de su incentivo de retiro. No, y hay gente que estaba en Licón, la mandaron a Licón. Porque el empleador no le pagaba, no pagaba las cuentas. O sea, pedían un crédito y les descontaba todos los meses el empleador y no le pagaba. Usted no pagaba. Yo mi esposo que es profesor, tengo hermano allá sobrino, lo más terrible era la parte de salud, que le llegaban todos los meses los pobres, ¿no? Y todos los meses, como usted le invitaba, los documentos que tenían que enviar ellos. Entonces, sobre eso por lo menos ahora, por eso que Chiloé, principalmente Ancú, solicitaba, ¿cierto?, que llegue con todos los servicios locales de educación, porque era la única manera de que ellos dieran su sueldo íntegro, se les paguen las cotizaciones y todo lo que era la parte de salud y todos los convenios que tenían. En este momento ya por lo menos han estado más estabilizados, ¿cierto? Pero aquí está el problema de la situación previsional, que venían los colegas y han dejado escrito ahí, ¿cierto?, de las deudas que ellos tienen.
Y ahora están esperando que eso se normalice de cómo van a ser pagados. Yo le digo, yo a mi esposo le deben 7 años de cotizaciones. Esto, mi hermano, como 5 años. La cosa es que todos nos dejan de tener 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Porque lamentablemente las plazas fueron desviadas por otras áreas y la sobredotación, porque prácticamente la Corporación de Ancú es una agencia de empleo. Hay esto, alcalde quería la importación de esto. Ahora, eso pasaba en todos los municipios. Había cambio de gobierno, el que sobraba de aquí lo llevaban para allá. Entonces, eso también se relaciona con lo que vimos en la clase anterior. O sea, nosotros como administrados tenemos que tener la capacidad de reaccionar frente a estas malas prácticas. Por ejemplo, nosotros acá, se supone que cuando subió la nueva administración, dijo que estábamos con cifra roja para atrás, que estábamos en casi bancarrota del municipio y resulta que subió la deuda de contratación de gente en muchos millones de pesos en 6 meses. Entonces, si no queremos apretar el cinturón, apretémonos por todos lados, porque a nosotros las escuelas no le van a arreglar esto, en la ventana que no hay plata para esto. Entonces, para que los colegas del sector privado igual puedan entender algo, el Colegio de Profesores Nacional hace negociaciones durante todo el año. Y la paralización es la medida más extrema que tenemos cuando esa mesa no funcionó o los diálogos están quebrantados. La paralización es la medida más extrema que nosotros. Entonces, no queremos ir a paro. Claro, nosotros no queremos ir a paro, pero es la medida que tenemos para dar presión. Hay apoderados que no entienden eso. Y quiero aprovechar este espacio. porque existen nuestros apoderados no entienden esa parte. Que no es por hobby y no es un capricho, es porque realmente las negociaciones no funcionan. Voy a retomar mi respuesta. Sí, las adecuaciones necesarias. Porque aquí el código da algunos elementos que tiene que tener presente el intérprete, porque finalmente cuando se produzcan dudas, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar una denuncia a la inspección del trabajo. La inspección del trabajo eventualmente va a aplicar una multa, que luego el empleador va a reclamar. Entonces, ¿qué va a ver el juez cuando tenga que pronunciarse sobre esa multa? Va a ver ¿qué dice acá? Dice, el empleador, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá modificar los turnos u horarios de trabajo y efectuar las adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en su contrato de trabajo, sin que constituya práctica desleal ni importe una infracción a la prohibición de reemplazo. O sea, que pueden modificar los horarios de los otros trabajadores que no están sindicalizados. Pueden modificar los horarios, pero por ejemplo no podrían generar horas extraordinarias para todos los demás trabajadores, porque eso sí generaría una situación de reemplazo de trabajadores. Las horas pero si es modificado, o sea, te dice que pueden sacar a una enfermera que trabaja un médico quirúrgico, cambiar la otra piso, hacer la función de la otra porque la otra está... No, pues sería ya reemplazo. Sería reemplazo. Adecuación de horario o de turno. Eso también sería reemplazo. Depende. Porque si yo trabajo, por ejemplo, con alguien en cocina, y en cocina necesito que alguien lave la loza, ¿ya? Yo podría modificarle el turno para que estén las dos trabajadoras al mismo tiempo y sea útil la función, ¿ya? Porque lo que no puedo hacer es extender jornada y reemplazar en el fondo trabajador. Pero entendiéndose que la persona que lava la loza está afuera en huelga y esta otra persona entra a la tarde y yo la pongo en la mañana para que funcione en la mañana, ¿estoy reemplazando a la que está afuera? Sí, pero si no, le impediría el trabajo a la que está en la cocina porque necesita de otra que la vuelva. Entonces no permitiría que otro trabajador preste su función. Entonces eso es lo que está detrás de esto.
¿me entiendes? No mantener, no que la empresa siga normalmente funcionando, sino que no entorpecer la labor de los otros trabajadores. Pero en el caso de lo que contaban ellos, que es paraliza las camareras. Es decir, que están todas dentro del sindicato. No hay nadie que no esté sindicalizado. No, sí, pero refiriéndose Pero a sí, que... a lo que dice ella. hubiera una persona o dos personas que no estén de Mucama, que no estén sindicalizadas, y el resto que afecta la continuidad No, del no, no, trabajo. no nos referimos a eso, sino que lo que lee la señora Marcela, que dice que, o sea, para reemplazar, mientras no entorpezca la labor de todos. Y aquí, si ella, las mucamas se va, no hay atención. No, porque entorpece la labor de recepción. pero recepción, también tienen recepción Sí, sindicalizados. Pero estamos poniendo un caso donde solamente para que estén las camareras. Claro, pero es que ahí en el hotel, en el hotel no tiene mucho sentido mantener la recepción si no voy a poder dar el servicio a los huéspedes. Depende del servicio. Depende del servicio. O no hay restaurante. No hay restaurante, claro. Pero lo que no debe ocurrir es que se trate de generar estos cambios para mantener la continuidad en el servicio. Porque si no, la huelga... Si no, por ejemplo, nosotros cuando nos fuimos a huelga, Walmart y el local que estábamos nosotros hizo un solo horario, que era de las 10 a las 6. Era como ese horario todos los días, que no sé bien que tuvimos. Y con eso se pudo abrir el local y sí, o sea, en realidad no abrieron. No abrieron, era como que estaba abierto, pero la gente como que ya, la gente se iba. pero lo objetivo era atender. Ya. Sí, pero no tuvieron. Pero por ejemplo, esta huelga larga que tuvo Starbucks. Sí, esa fue. Sí, también ellos tenían complicaciones con el tema de la. Ahí se pasó a llevar mucho, dicen, el tema de las leyes laborales con respecto al tema de las huelgas. Yo sabía que ellos habían sido condenados por prácticas antisindicales en algún momento, ¿ya? Pero en este caso, claro, yo creo que la mayor medida de presión ahí fue el tema de la visualización de parte de Starbucks, porque me llenaban del letrero, entonces uno a lo que va a Starbucks es a buscar la tranquilidad, la comodidad, no quería pensar que estaban explotando a ese pobre trabajador. Y además ellos tuvieron desde el punto de vista comunicacional harta injerencia, porque yo me acuerdo que la comparación que hacían de los beneficios era con el costo de un café. Sí. Entonces uno decía, pero qué indigno era el tema en Starbucks. Entonces yo creo que por eso fue efectiva. No sé si después lograron lo que querían. Parece que no fue muy buena la consulta. ¿Más que una? Que una hora extra. Sí, sí. Entonces cuesta caro. Sí, por esto de caro. Pero el café salía. Pero son muy buenos. Ese debe ser de... En términos de conflicto para el sector privado, debe ser un monto igual o inferior al sueldo descontado. No. El acuerdo que quieran. No, el acuerdo que quieran. Si no dan bono, sí, bueno, nosotros nos dan un bono de 100. Y pero, de los sueldos más altos tienen menos. Porque el aguinaldo, por ejemplo... Es que aquí se trabaja por un monto total y después ese monto se divide en la cantidad de sueldo. Sí, pero por ejemplo nosotros nuestro aguinaldo sí, es de 38 lucas de septiembre. Ese es nuestro aguinaldo de septiembre, 38 mil. Alcanza para medio por medio. Yo, por ejemplo, a los agenciados les convendría que las escuelas, a las escuelas municipales sean privadas o no. No. ¿No? La educación privada no atiende a niños vulnerables. No, y la experiencia de los establecimientos particulares subvencionados en general no es buena. No son establecimientos que permitan desarrollar todos los contenidos, todos los programas, porque la verdad es que ahí prima el interés del tenedor por lograr otro tipo de beneficios. Sí, porque por ejemplo los colegios como el Santo Tomás, que es un colegio privado, particular subvencionado, pero con cobra, ellos no tienen departamento pie, no tienen departamento para atender niños con necesidades especiales. Bueno, ellos ahora, le dicen a los papás que tienen que buscarles su propio terapeuta, que vayan a otro lado. Claro, los municipales tenemos todo eso. Tenemos fonoaudióloga, terapeuta, psicólogo, va a verlo el neurólogo 2 veces al año. Entonces, o sea,
Sí, pero algo está pasando ahí que Sí. eso no está llegando a todos los sectores. Entonces, y también hay un tema aspiracional detrás, una Ah, no, cuestión por social. supuesto. Entonces, que muchas veces lleva a la gente a los colegios populares subvencionados por una cuestión de puesto de estatus. En circunstancias que no necesariamente la educación va a ser mejor. Ya los profes hacen contrato por Sí, no, ellos tienen menos estabilidad laboral. si no le gusta mucho mi niñito, hasta ellos. Es que, claro, por eso es que yo les decía que la situación de los trabajadores, de los docentes, de los colegios particulares subvencionados muy precaria en aquellos casos en que no hay bienestar. Muy precaria. Porque nadie se atreve a reclamar, porque justamente está esta tensión de hasta ahí va a llegar un contrato. Hasta diciembre. Hasta diciembre y ahí no. Entonces, el reemplazo de trabajadores en huelga es una práctica que se considera como práctica desleal. ¿Ya? Y dentro de esta está expresamente la letra D que sanciona el reemplazo de trabajadores en huelga. ¿Ya? Y ahí estaba lo que comentábamos recién, que esto se defiende sin perjuicio de las facultades legales para modificar los turnos u horarios o efectuar estas adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo, sin que constituya una práctica desleal ni importe infracción a la prohibición de trabajadores en reemplazo. Entonces, da y quita. Pueden, pero, ¿ya? Entonces, por eso es que se genera esta discusión y va a terminar en una denuncia del sindicato por práctica desleal, pero finalmente el juez va a tener que dirimir aquí la contienda. ¿Sí? ¿Cuántas veces puede cambiar el empleador los horarios? No establece. No establece la norma mínima. Pero siempre es mutuo acuerdo. Ah, pero pensé que me estaba preguntando acá. No, acá no establece. No establece. Como para que te cambien de turno y que te cambien de No, porque estamos hablando de un contrato, ¿ya? Individual, necesita que las partes estén de acuerdo. Sí, porque de repente ya yo estoy turno de mañana, ¿ya? Y la jefa se le ocurre, no, tú vayas a pasar al otro turno. Ah, pero dentro del proceso de negociación o en general. No, en general. No. Sí, el contrato, a menos que el contrato establezca algo distinto, pero el contrato no se puede modificar sino con acuerdo de ambas partes. Por eso es que el contrato, hablamos de contratos de trabajo, porque no hablamos de contrato contra venta, pero supone que hay dos voluntades. Sí, porque yo ya esta semana hice tarde, como la otra semana voy a volver a sacar. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos mucho al tema de que es mensual O por semana. Por semana. Claro, es que ahí, cuando hablamos de los derechos adquiridos, estamos hablando de modificaciones tácitas al contrato de trabajo. Las partes pueden haber hecho una práctica distinta de la que está establecida en el contrato de trabajo, pero el hecho de que se haya mantenido en el tiempo, ¿cuánto tiempo? Tampoco está establecido, ¿ya? Determina que se modificó el contrato, sin que se hubiese modificado el papel, sino que se modificó el contrato, pero ahí está. Sí, si yo, por ejemplo, llevo más de 3 meses, 4 meses haciendo un turno, o desde que ingresé a la empresa llevo un año y hago una semana de mañana, una de tarde, una semana, y después van y me lo cambian, yo les digo, no, porque yo llevo tanto tiempo haciendo este turno, por lo tanto usted no me lo puede llegar a cambiar porque yo tengo un derecho adquirido con respecto a la diferencia que tengo con mi contrato, porque ustedes hicieron un horario así, por lo tanto yo tengo que hacerlo así. A veces puede ser 3 meses, a veces 2 meses. menos. Yo por lo menos tengo un año trabajando, por ejemplo, el turno de mañana y el turno de tarde. Turno de tarde es turno de cierre, a las 22 horas. Pero yo estuve un año trabajando y terminé hasta las 7:30, 11:30. Entonces, mi gerente no quiere hacer hasta el cierre. Porque no puedo, porque yo tengo ya un derecho adquirido, el recursos humanos, que me estaba cambiando el horario, y obviamente recursos humanos no pueden jefe, no hay esa dirección y ya tengo derecho adquirido. Entonces, ya, eso no me lo podemos. ¿Y cuánto tiempo tiene
pasa, porque tenemos... No hay tiempo. No sé, No hay no, tiempo. Ah, ya, Pero- porque Pero el mínimo no es 3 meses. Sí, no, que ese derecho adquirido ya 3 meses. no, que sea, por eso va a depender del derecho que esté reclamando, el tiempo que considere como derecho adquirido. Pero, claro, si son raros, uno puede decir o que está. Pero, por ejemplo, nosotros... Claro, lo mismo ocurre con los No, aliados. No, pues nosotros que tenemos la hora de almuerzo, la hora de almuerzo no está considerado dentro de nuestra No, carga, pero- y es un derecho adquirido que podríamos tener esos 30 minutos y no devolverlo. Porque los niños están en recreo. No, pero es que depende, porque en el caso de ustedes, ahí hay un dictamen de la Contraloría del año De la- X sobre padre de padre de la casa. Y ese dictamen se entendió que, por ese dictamen se entendió que todo profesor que tenga 43 o más horas imputa esa media Pero hora a la ¿quién tiene colación. eso, señora Marcela? Yo tengo 37 horas. ¿Quién es el general? No, no es lo general tener No, pero- 43 horas. Pero en el tema de los derechos adquiridos del sector público es más complejo alegarlo. ¿Por qué? Porque finalmente si eso pasa por un tema de gasto, el gasto tiene que tener un fundamento normativo. Pero ¿cuál gasto si al final son 30 minutos para comer? Es que eso hay que planteárselo al empleador. O sea que usted no tiene, según las horas, no. No, si tienen... O sea, tenemos, pero la tenemos que devolver. De 40, no, de 40 y... ¿Cuántas? ¿42? ¿41? De 43 horas. De 40. El tope de nosotros para trabajar semanal es 44. No nos pueden contratar por más. Pero los del 43 y 44 está incluido en su carga horaria en la hora de colación, que son 30 minutos. Pero si no, a los que tenemos menos, tendríamos que devolverla. Hay que darnos media hora más para recuperar la colación, que en el fondo es el recreo de los niños. Pero cuando los niños comen, ¿usted no aprovecha para almorzar? Pues ese es ese, pero igual no hacen devolverlo. Sí, pues. Es que ahí está el tema. Porque si es colación, es colación. No es hora de cuidado de niños. Y si yo Por estoy eso. cuidando a niños, estoy cumpliendo mi jornada. El trabajo. Pero El yo no trabajo. estoy cuidando a niños, porque en ese rato lo hacen los asistentes, los que están en el comedor. Pero no nosotros. Claro, pero por eso le digo, en general los derechos adquiridos suponen gasto. En el caso de la colación, O no sea, hay se que ver. supone que los profesores no cuidan. No cuidan niños. Educamos Entonces, niños. yo creo que los inspectores pueden ser que los cuiden porque andan. Los asistentes de la educación, es de ellos que hacen este trabajo. Pero se generan, claro, pero se han generado conflictos. Nosotros tuvimos conflictos graves en Castro, donde había una escuela de niños con necesidades educativas, no niños, adultos, son hasta 26 años. Escuela especial. Claro, necesidades educativas especiales que yo quería adornarlo. No, cualquier labor nació. Como la escuela que está en la colina. O sea, Como la eucalipto. Y bueno, ahí tenían las profesoras mudando. Lo que pasa es que, sí, los niños, la escuela especial tiene un sistema que Y uno no los conoce. asistentes de la educación se negaban. Y lo que pidieron fue establecer turnos con los profesores y que se turnaran entre los profesores y los asistentes para poder mudar. a mí me dio miedo entrar a ese colegio porque de verdad no es por discriminar ni nada. Es terrible trabajar. Sí, De verdad, porque con chicos grandes ya. O sea, te pueden golpear, Sí. te pueden empujar porque tienen fuerza diferente. Sí. Y allí, nosotros un día conversamos con la colega de educación, de la escuela Eucalipto, que es la de la colina, Sí. nosotros no sabemos exactamente cómo funciona. Y ellas tienen que mudar 3 veces en la jornada de clases. Pero eso no lo... Y Es como un hogar Sí, de pero- ancianos casi. pero Sí. tienen que cambiar catéter. Mudar niños grandes, dar la comida, porque hay niños que tienen parálisis cerebral. O sea, es una pega heavy. O sea, yo le saco el sombrero Sí, a las pero colegas eso y a no- los que trabajan en esa escuela, porque estamos hablando en general. Pero Pues, eso no hay lo de todo debieran tipo. hacer los profesores, porque No. no es una labor profesional. No, o sea, Pero ahí hay de todo tipo de niños. Sí, pero para no, eso... son puros niños con necesidades. Por eso, pero por distintas eso, enfermedades. pero yo digo de distintas enfermedades. Ah, sí. Porque yo creo que hasta esquizofrenia Es que ahí debería haber descompensado, equipo de ¿Alguien de salud. salud? sí. No, es que ahí hay o sea, profesionales de la educación y asistentes de la educación. No porque
por desmerecer la labor del asistente, No, porque no, asistente salud, también hay pero debería profesionales. haber salud Pero porque hay también, que cambiar catéter, hay que cambiar no sé qué. claro, es porque que en todos los ese niños tienen caso, hasta cuidadores. es que en ese caso los asistentes de la educación debieran ser personas con conocimiento de Deberían tener la enfermedad. preparación o prepararlos para eso y ¿Y ahí qué es una escuela? en una escuela especial Pero como hay escuela especial, Sí. las personas son de hasta 26 años. sí, Entonces, porque juntar a alguien de los niños 26 años son down, tiene son que- deficientes mentales, todo eso diagnóstico. A Sí, eso todo yo eso me refería, porque hay distintos Diagnóstico. Secretaria de Vocación. Sí. Al entrar ahí nomás queda ahí como... Claro, pero por último, la gente en esos establecimientos profesionales ya sabe a lo que va. Sí. Pero ¿qué pasa en los establecimientos que tienen programas de integración donde no cuentan con los respaldos? Y también no deben obligarte a cambiar, porque nosotros teníamos un niño que había que mudar. Y no podemos porque por ley o por... No, es que hay un protocolo. Hay hay un protocolo, nosotros no podemos cambiar niños. Entonces el niño tenía que venir la mamá. Pero la mamá no venía. Y el niño estaba ahí cochino todo el día, o media jornada. Entonces, son hartas cosas que no se conocen porque también, como dice la señora Marcela, uno como profesora y el asistente técnico, lo que sea, tampoco es su labor Uno que no cambiar. está ahí dice, oh, los profesores ya son buenos, bueno. Y es, ¿Sí es verdad? Pero no saben, no sabe lo que es estar con niños que son niños down, que están niños con crisis, niños que botan las sillas, niños que te patean. O sea, la gente no ve, cree que llevar al chico ya después le... No, No, yo hasta ahora me enteré que no le gustaba. Quedó mal, quedó mal. Quedé así en shock. y es decía, que por oh, eso yo creo con que igual razón, se tanto que tiempo mucho en no paro. Yo ahora voy a- yo en este caso le tengo por lo mismo. Ya, una respuesta acá, breve. Una respuesta breve acá a la alumna, tu compañera. ¿Qué dice? Dice que ella dice colegio particular subvencionado porque ahí no hay huelga. No, no. Cuidado, porque hay específicamente colegios como que respaldan a sus profesores y dicen, no, pues usted mamita tiene a un niño que requiere todas estas necesidades, mis profesores aquí, no, ellos no cumplen con eso, Sí, o pero sea, ¿cuánto? no entra el niño Ya, pero ¿cuánto le con esa exige? necesidad. Bueno, sí, pero también hay discriminación. No, Porque la escuela... esa es la facultad No, del, no, del pero- colegio. No, De pero la no escuela... incluir, porque no tienen en su programa, pues no recibe a niños, como dice aquí en la información, que hay colegios que reciben a niños con discapacidades o que necesitan, pero no tienen los medios. Entonces yo encuentro que el colegio es súper responsable en decir, yo no acepto niños con dificultades diferentes porque mi colegio no tiene a los profesionales para atender al niño. ¿Pero por qué no lo quiere? Porque Porque el no lo colegio, quiere contratar, no. porque seguro a lo mejor, no lo quiere porque no contratar. lo quiere contratar. No, sí, Ahora, verdad. eso hay una norma transitoria que ya próximo va a decir, lo voy a ver ahí, y no pueden negarse a recibir. Sí, bueno, Y que ahora los principales pensionados están, tienen que, hay un programa que se llama, que ahora van a ingresar a los... El programa aquí. No, Sí, sí. pero están Tienen pagando. que ingresar a los niños porque no se puede hacer Discriminación. discriminación ni en el sector Es- Sí, público hay ni un en el sector programa. privado. Es una ley de integración. Sí. Sí, porque ellos hacen evaluación, que se hacen No, el evaluaciones. sí es el programa de integración en educación. Sí, Ya, pero vamos ya a no ver, tenemos- 10 minutos y volvemos. Bueno, ya terminé. Ah, ya No, pero recreo, pues, haga un recreo. Sí, sí. Ya, cerró la vecina. Hace mucho calor acá. Ya. 5 minutos y ya. Mira, Sí, en 5 ¿ya para fumar? Sí, pero después nos vamos a quedar. Sí, pero voy a ocupar. ¿Por qué cree que uno sale tan con carretera? Venga. Mi teléfono. Vayamos, vayamos, ¿no? Hoy voy a ir a fumar.
Oye, ¿qué tal la ropa? No, solo la media máquina. Que no se conserva. Sí, ya tengo la respuesta. Sí, tengo entonces ya vengo con mi mi duda es